Frente a Frente. Qué bueno que nos sintoniza en este día viernes 27 de agosto del 2021. Esto es Frente a Frente en TCS. Les saluda Moisés Urbina. Placer que nos acompañe tan temprano. Vamos a tener dos pláticas esta mañana. En la primera nos acompaña ya vía Zoom don Carlos Cañas Dinarte, historiador, que nos ha acompañado en varias ocasiones y hemos podido hablar con él cuando estamos en aquellos momentos recordando la historia de nuestro país y de Centroamérica. Él se encuentra en Barcelona, si mal no recuerdo, y vamos a hablar un poco del proceso histórico de la independencia de El Salvador, puesto que prácticamente estamos a únicamente, ya no días, sino que horas que lleguemos a septiembre y el bicentenario de la independencia. ¿Cómo está, don Carlos? Placer saludarlo. ¿Cómo estás? Programa y bueno, pues aquí estamos siempre dispuestos para platicar un poco más acerca de estas temáticas que debieran de interesarnos a toda la comunidad salvadoreña y residente tanto dentro como fuera del territorio nacional. Exactamente. Don Carlos, qué placer que nos acompañe. Bueno, es de noche ya, si no me equivoco, las 6 de la mañana más 8, no, las 2 de la tarde, aproximadamente 2 y media. Qué bueno que nos acompañe. En la segunda parte, solo déjeme invitar a los amigos televidentes, aproximadamente a las 7:05, tendremos a doña Ana María Ezersky de Gadala María. Ella es la presidenta de la Fundación TCS y un programa que año con año se compromete para reconocer a aquellos salvadoreños que están haciendo muchas obras en favor de nosotros, los mismos salvadoreños comprometidos. Vamos a conocer quiénes son los 5 nominados de este año. Don Carlos, qué gusto que nos acompañe. Hace 10 años el país celebraba el bicentenario, el primer grito de independencia. Estamos a 20 días básicamente de celebrar los 200 años de la independencia patria. Y esto a usted, como historiador, debe traerle muchas reflexiones y datos curiosos de los momentos que se vivieron y algunas preguntas que naturalmente tenemos nosotros aquí en el estudio, más las que formulen los amigos televidentes. ¿Qué sensación tiene de estos 200 años? Bueno, yo creo que los bicentenarios, porque estamos frente a una serie de efemérides que tienen que ver no solo con El Salvador, lo que en la actualidad entendemos como El Salvador, sino con la región centroamericana en general, porque no nos olvidemos que en ese momento de las firmas de las actas de independencia entre 1821 y 1823, esencialmente lo que tenemos es el Reino de Guatemala, ¿no?, que comenzaba en Soconusco y finalizaba en la frontera actual de Costa Rica con Panamá. Ese territorio que abarca el sur de México y buena parte de lo que en la actualidad entendemos como las repúblicas centroamericanas, pues obviamente nos debe llamar la atención, ¿no? La independencia no fue un proceso de únicamente un día y la firma de un acta de independencia. Y además ahí hubo muchos actores, muchas actrices, ¿verdad? Muchos elementos participantes, tanto dentro como fuera del territorio. Y sobre todo tenemos que reivindicar y hablar de los grupos subalternos, las mujeres, los negros, los grupos indígenas, ¿verdad? Y diferentes personajes que participaron dentro de ese proceso, junto con los que tradicionalmente hemos denominado como próceres, ¿verdad? O independentistas, que había de diferentes corrientes dentro del Reino de Guatemala. Entonces, 200 años después, tenemos que volver a ver ese periodo, ese proceso independentista y asumirlo como lo que fue, ¿verdad? Como un experimento, como una serie de laboratorios sociales donde se estaba probando cuál iba a ser el destino, cuál iba a ser el futuro de esa región que se estaba independizando en aquella época. Porque recordemos que la independencia no era un pensamiento monolítico, ¿verdad? Había muchos que pensaban independizarse de España, otros querían independizarse solo de Guatemala, otros querían unirse al Imperio Mexicano porque creían en la monarquía americana, otros querían ser independientes como estados separados unos de otros, otros querían crear una república federal, una república federativa, y cada uno llevaba su proyecto, ¿verdad? Cada grupo llevaba su proyecto y bueno, poco a poco, a medida que va avanzando el tiempo, van tratando de desarrollar esos proyectos y muchos de ellos pues incorporaban o no a las mujeres, a los mulatos, a las diferentes castas que había dentro del Reino de Guatemala,
Y bueno, pues yo creo que sobre todo eso es que hay que reflexionar en la actualidad. El fenómeno de la independencia va mucho más allá de banderitas y de desfiles y de eventos de corte militar, ¿verdad? Es, el proceso de independencia hay que verlo desde diferentes ángulos, sociales, económicos, políticos, culturales incluso, ¿verdad? Exactamente. Carlos, tal vez ubícanos y hagamos el dibujo e imaginemos aquella escena en el año de la independencia. Se buscaba la independencia de España, de Guatemala, de ambos. Existían ya los países como tales en el área centroamericana, eran provincias diferentes, debo de entender, y esto lo hemos platicado en más de alguna ocasión, se firmó en Guatemala, pero para que terminara de llegar a todas las naciones, pasaron días y no semanas, creo, a la última nación que terminó llegando. Bueno, yo hago, en las últimas comunicaciones que he tenido, siempre hago la invitación a nuestros amigos que se imaginen una sociedad en la cual no existía ni internet, ni carreteras, ni vehículos de combustión, ni había papel higiénico, ni había pasta de dientes, no había nada de esas cosas que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, es una sociedad muy estratificada, ¿verdad? La que tenemos en el Reino de Guatemala en ese momento, donde la presencia de castas es lo que predomina, ¿verdad? Hay peninsulares, hay criollos, hay mestizos, mulatos, ¿verdad? Y está una serie de divisiones sociales tremendas, ¿verdad? A cual más discriminadora y selectiva, ¿verdad? En todo caso. Insisto, el Reino de Guatemala comenzaba en la zona del Soconusco, en Chiapas, ¿verdad? Y llegaba hasta la frontera sur de Costa Rica, ¿no? Ese era el territorio, abarcaba parte de Tabasco, parte de Yucatán en México, Chiapas, por supuesto, todo Chiapas pertenecía al Reino de Guatemala, y de ahí teníamos intendencias, alcaldías mayores, corregimientos, ¿verdad? Y gobernaciones en todo el Reino de Guatemala. El Reino de Guatemala es el nombre oficial porque la Capitanía General de Guatemala era esencialmente la parte militar y administrativa. La Real Hacienda era la que se encargaba de la recolección de los tributos e impuestos, y la Real Audiencia era la que suministraba la justicia y servía de brazo secular al Santo Oficio o a la Santa Inquisición, que tenía presencia también en el Reino de Guatemala, y cuyo último comisario efectivo en el territorio que ahora entendemos como El Salvador fue justamente el presbítero y doctor José Matías Delgado y de León, uno de los firmantes del acta del 15 de septiembre de 1821. Entonces, ahí está el marco en el cual se va a desarrollar esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde México había una poderosa influencia, ya para 1821, cuando se está produciendo en la Nueva España, ¿verdad? En México, se está produciendo lo que le llaman la consumación de la independencia, ¿no? Entonces, el brigadier, el general de brigada, Agustín de Iturbide y Aramburu, se ha convertido en el jefe del ejército de las tres garantías, en el ejército trigarante, y está presionando a diferentes territorios para que se vinculen a ese enorme territorio que es México en ese entonces. Y por tanto, por ejemplo, Chiapas, en un pueblecito en ese entonces llamado Comitán, emite el 28 de agosto de 1821, que era domingo en la mañana, o sea, mañana sábado va a ser 200 años de eso, emite la primera acta de independencia del Reino de Guatemala. Comitán decreta la independencia del Reino de Guatemala de España. Entonces, el principal impulsor de esa iniciativa es Fray Matías de Córdoba, un intelectual, un hombre, un escritor, un hombre de letras, sacerdote, ¿verdad? Y él comienza ese movimiento y rápidamente lo siguen otros municipios de Chiapas, ¿verdad? Ciudad Real, Tuxtla, y todos estos municipios empiezan a enviar sus actas de independencia hacia Guatemala, que las termina recibiendo el 14 de septiembre de 1821. O sea, en cosa de 2, 3 semanas, las actas de independencia de Chiapas llegan a Ciudad de Guatemala, a la nueva Guatemala de la Asunción, y ahí, en la mañana del sábado 15 de septiembre de 1821, una junta de notables decide firmar un acta de independencia general del reino para separarse de España
pero deja entrever que se puede anexar directamente al imperio de Iturbide, al imperio del septentrión que se está creando en México. Eso es lo que ocurre, ese es el documento que crea el abogado hondureño doctor José Cecilio del Valle, y es lo que permite que el 5 de enero de 1822 el antiguo reino de Guatemala se anexe al imperio mexicano. San Salvador y San Vicente se oponen y lo que reciben es una invasión militar de tropas guatemaltecas y mexicanas para aplastar esos movimientos. Y es ahí donde el padre Matías Delgado toma la iniciativa de enviar a su propio sobrino, Manuel José Arce y Faguaga, junto con su medio hermano, ¿verdad? El medio hermano del padre Delgado, también independentista, Rodríguez y Delgado, ¿verdad? Juan Manuel Rodríguez y Delgado, y envía a los dos con otras personas a Washington a pedir la anexión de la provincia de San Salvador a los Estados Unidos. O sea, tenemos unos movimientos políticos muy interesantes en esa época, políticos militares, ¿verdad? San Salvador está rodeada en ese entonces. Exactamente. Tú me mencionabas San Salvador y San Vicente se opusieron entonces a la independencia en ese momento. No, se opusieron a la anexión al Imperio Mexicano. Perdón, la independencia no, se opusieron a la anexión a México. Sí, a México. Antes, en 1811 y en 1814, muchos ayuntamientos de los llamados ayuntamientos españoles, porque eran los que predominaban, ¿verdad? Se opusieron a la iniciativa de San Salvador, a lo que hemos llamado tradicionalmente el primer grito de independencia, ¿verdad? Que ni fue el primero ni fue grito, porque es una imitación del de México, ¿verdad? O sea, se le ha atribuido características del que hubo en México, comandado por el padre Miguel Hidalgo y Costilla, pero no fue el primero. Hubo un primer grito, un primer movimiento, si le llamamos así, en junio de 1810 en San Alejo, en el actual departamento de la Unión. Ahí hubo un primer movimiento insurreccional. Entonces, para esas fechas de 1811 y 1814, se invitaba a los ayuntamientos a que se sumaran a las insurrecciones de San Salvador y muchos de ellos dijeron que no. Santa Ana, por ejemplo, dijo que no. San Miguel dijo que no, ¿verdad? O sea, no se anexaron no se quisieron sumar a la iniciativa que tenían los llamados americanos de San Salvador, que eran los independentistas de la provincia de San Salvador, donde estaban los Arce, los Delgado, y otros, ¿verdad? Los Lara, los Mogrovejo, ¿verdad? O sea, las familias estas que dirigían la economía y la política del territorio en esa época estaban tratando de provocar una separación de las autoridades de Guatemala y de España. Ok, Carlos, casi tengo que hacer la primera pausa, pero solo déjame preguntarte, y no sé si tú vas a poder ver el mapa que tenemos aquí. Tú nos lo has enviado. Dice Audiencia de Guatemala. Este era el mapa, el primer mapa que se tiene de todos los países centroamericanos. No sé si tú lo puedes ver y lo estás viendo en este momento y nos describes qué significa, porque no veo la parte de la mitad hacia el norte de Guatemala en este mapa. ¿Cómo era que se distribuía o que se tenía el concepto de esta Centroamérica? Ese mapa es un mapa francés de Nicolas Sanson de Abbeville, es de 1659, es un mapa de la Audiencia de Guatemala, básicamente es el reflejo de lo que era el reino de Guatemala, aunque ahí se refiere nada más a la parte judicial, a la parte de imponer la justicia, ¿verdad? Como pueden ver en el extremo izquierdo de la pantalla está la parte de Chiapas y Soconusco, y en la parte derecha está pues la frontera final, que sería la de Costa Rica con Tierra Firme o Panamá. Entonces, en esa época no se consideraba Panamá como parte de la región centroamericana, ni geográfica ni históricamente. En el caso de lo que en la actualidad entendemos como El Salvador, se ve reflejado como parte del territorio, del amplio territorio de Guatemala, ¿verdad? Pero ya para ese momento existen dos estructuras que las podríamos ver en otro de los mapas, que es más fácil identificarlas allá: la Alcaldía Mayor de Sonsonate, formada por los actuales departamentos de Santa Ana, Aguachapán y Sonsonate, y el resto de territorio nacional, que sería la Intendencia de San Salvador, formado por
la Alcaldía Mayor de San Salvador y por la provincia de San Miguel, que la provincia de San Miguel comenzaba unos kilómetros antes de llegar al río Lempa y abarcaba todo la zona paracentral y oriental del actual territorio salvadoreño. Muy bien, vamos a tratar de mostrar esos mapas cuando regresemos, hacemos la primera pausa y volvemos. Le invitamos a que siga con nosotros. Volvemos en aproximadamente 90 segundos. Muy bien, continuamos conversando esta mañana con Carlos Cañas Dinarte, historiador, proceso histórico de la independencia de El Salvador. Nos queda poco tiempo para esta plática, Carlos, y sí quisiera aprovechar los mapas que nos has enviado porque son muy valiosos. Tú nos habíamos pedido que mostráramos un par, creo que nuestro equipo de producción los tiene ya listos para ver si nos los puedes describir. Hola, don Carlos. Sí. No sé si me escuchaste. Vamos a tratar de poner los mapas en este momento para que tú nos los describas. Ahí está el primero. Sí, correcto. Bueno, ahí tenemos un mapa hecho en Londres en 1815. El autor es un famosísimo geógrafo y escritor británico, John Pinkerton. Él desarrolla 3 mapas para un atlas que publica en ese año de 1815. Los 3 mapas están vinculados entre sí. Esta es la tercera parte, la parte final de ese mapa tripartito. Y ahí lo que nos presenta esencialmente es el reino de Guatemala. O sea, ahí sí vemos claramente los colores, las fronteras internas, los diferentes detalles que tiene el reino de Guatemala. Y sobre todo nos permite visualizar un fragmento que para mí es valiosísimo porque es la primera vez que podemos ver por qué El Salvador se quedó chiquito, ¿verdad? Ese es el tema que siempre nos llama mucho la atención cuando nos hacemos este tipo de preguntas. La gente tiene la idea de que después de la independencia hubo una junta de alguien, ¿verdad? De algunas personas, dirigida por alguna persona notable, que decidió los tamaños de los países centroamericanos, y a Guatemala, a Honduras y a Nicaragua le dio más territorio, a Costa Rica menos y a El Salvador lo dejó chiquito, ¿verdad? Esa es como la idea que siempre hemos tenido. Pero la verdad es que no, si hubiéramos respetado las fronteras internas que tenía el reino de Guatemala, hoy seríamos todavía mucho más pequeños. Le voy a pedir a producción que nos ponga el siguiente mapa, porque ahí se ve claramente cómo era el territorio en la época colonial, ¿verdad? Reitero, era la Alcaldía Mayor de Sonsonate, que la podemos ver en color gris, ¿verdad? En el mapa, está del lado izquierdo de la pantalla. Al centro vemos en color verde la Alcaldía Mayor de San Salvador, que era la cabecera de la Intendencia de San Salvador, y del otro lado, en amarillo, vemos la provincia de San Miguel, ¿verdad? Y ahí están detallados muchos de las características geográficas que tenía en ese entonces el territorio. Por ejemplo, el actual territorio salvadoreño, entonces, si hubiéramos respetado esas fronteras, tendríamos que entregar el DUI o el pasaporte ahí por Armenia, ¿verdad? Porque ahí en Guaymoco, como dice en el mapa, ahí finalizaba la Alcaldía Mayor de Sonsonate y comenzaba el territorio de San Salvador, ¿verdad? Y comenzaba esa zona. Y básicamente eran 3 los territorios en los que estaba dividido lo que ahora entendemos como El Salvador. Después, ya del momento de la independencia, van a ser 4 regiones y poco a poco, hasta 1876, vamos a ir teniendo divisiones internas de corte militar para la creación de los diferentes departamentos que van a formar los 14 que ahora tenemos como la República de El Salvador. Pero básicamente, insisto, El Salvador en la época colonial era más pequeño de lo que es en la actualidad, ¿verdad? Si la Alcaldía Mayor de Sonsonate, es decir, Santa Ana, Santa Ana, Sonsonate y Aguachapán hubieran decidido irse con Guatemala en 1823, seríamos más pequeños todavía. Pero en la primera constitución de El Salvador del 12 de junio de 1824, ahí se refleja que la antigua alcaldía de Sonsonate decidió anexarse con la Intendencia de San Salvador y fundar el Estado de El Salvador. Y desde entonces permanecemos unidos y más o menos el territorio ha perdido unos cuantos kilómetros cuadrados, pero básicamente es lo que
pues lo que teníamos desde ese mapa de Pinkerton de 1815. Carlos, ¿en qué momento fue que nos convertimos en El Salvador como tal con esos aproximadamente 20.000 kilómetros cuadrados? Pues ya para ese año de 1824 ya tenemos, cuando se funda el Estado de El Salvador, Ahí en es. esa constitución, ahí se funda el Estado y ahí ya tenemos esos 20.000 y pico kilómetros cuadrados, ¿verdad? Después va a haber, la historia de nuestra cartografía es muy curiosa, ¿verdad? Después vamos a tener allá por 1890 la iniciativa de los hermanos generales Carlos y Antonio Ezeta, que van a pedir que se haga un nuevo mapa oficial de El Salvador, pero que ese mapa pone en aprietos a los que lo están haciendo, que son el doctor Santiago Ignacio Barberena y el ingeniero José Emilio Alcaine, porque los hermanos Ezeta les ordenan literalmente que el territorio nacional tiene que medir 36.000 kilómetros cuadrados, porque ellos lo necesitan para poder justificar invasiones a Honduras y a Guatemala para reclamar tierras. El primer mapa oficial nuestro es de 1858, lo hace un alemán, Maximilian von Sonnersten, un ingeniero exiliado que se supone que era hijo fuera de matrimonio de un importantísimo noble alemán, ¿verdad? Que lo exilió para no tenerlo cerca, y él vivía en Nicaragua y le sirvió a Guatemala, a Honduras y a El Salvador, a Nicaragua incluso, para crear los primeros mapas oficiales en esa década de 1850, que coincide con la invasión de los filibusteros. Ante una amenaza exterior, los países centroamericanos deciden hacer sus primeros mapas oficiales. Esto de la independencia no solamente es la firma, por eso les decía, o sea, hemos tenido amenazas contra la independencia, hemos tenido... Es curioso, por ejemplo, que cuando El Salvador se separa de... bueno, el Reino de Guatemala se separa de España, España comienza a reconocer una por una a las repúblicas centroamericanas y en el caso de El Salvador le corresponde 1853, cuando se firma un tratado en el que España reconoce la independencia y soberanía del territorio salvadoreño, la existencia de la República del Salvador. O sea, no fue inmediato aquello, pues, o sea, no fue que de la noche éramos colonia española y a la mañana siguiente ya éramos independientes, ¿verdad? No, esto fue todo un proceso que duró años, años, años. Tuvimos 4 actas de independencia, ¿verdad? La del 15 de septiembre, la mañana del sábado 15 de septiembre de 1821 es apenas la segunda, luego va a haber otras más, ¿verdad? 4 actas de independencia. ¿Por qué? Bueno, uno puede entender tal vez la primera y la segunda, pero las otras 2. Porque cuando se firma la del 15 de septiembre de 1821, hay representantes de lo que en la actualidad serían Guatemala, Honduras y El Salvador, pero no hay gente ni de Nicaragua ni de Costa Rica, por una sencilla razón, porque era invierno y porque al llover los ríos se desbordaban y era muy difícil moverse desde San José de Costa Rica hasta Ciudad de Guatemala, era un mes de camino, ¿verdad? Entonces era muy difícil que alguien llegara. En estos tiempos del WhatsApp y de las redes sociales, la inmediatez es lo que domina, ¿verdad? Pero en aquel entonces, moverse de un lugar a otro en caballo, en carreta, en barco y todo eso demoraba semanas, ¿verdad? Entonces, no había representantes y por tanto se emite un acta absoluta de independencia absoluta el 1 de julio de 1823, donde tampoco están los de Nicaragua ni los de Costa Rica, y es hasta finales de octubre de 1823 donde ya se emite una 4ª acta y ahí sí ya prácticamente el Reino de Guatemala queda independizado. Ninguna de esas fechas es recordada como parte de nuestro calendario cívico. Se le dio mucha más importancia a la del 15 de septiembre de 1821, que técnicamente no tiene la relevancia que tendrían la tercera y la 4ª acta, que son más importantes como documentos jurídicos. La del 1 de julio de 1823 es valiosísima porque independiza a las Provincias Unidas del Centro de América, como se llama la República Federal, las independiza de México, de España y de cualquier otra potencia del mundo. Lo dice claramente el acta. Si nos quisiéramos poner radicales, la verdadera acta de independencia en todo caso sería esa, de 1823.
Sí, la del 1 de julio de 1823 tendría que ser la más importante de todas ellas. La del 29 de octubre de 1823 en realidad es un colofón, es una colita de esta del 1 de julio, ¿verdad? Pero es la que además fundó, esa del 1 de julio es la que además fundó la República Federal, de la cual El Salvador conserva varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la bandera que tenemos, que compartimos con Honduras y con Nicaragua, es la bandera federal, ¿verdad? El uso del Dios Unión Libertad, que era el eslogan o el lema de la República Federal, nosotros lo conservamos. Y otra cosa que conservamos es el uso del primer himno centroamericano, la granadera, ¿verdad? Que nosotros la empleamos como el himno del presidente de la República. Cuando el presidente de la República entra a algún acto oficial, No me se digas. toca la granadera, ¿verdad? Ese es el primer himno de Centroamérica. Entonces, El Salvador ha conservado muchas de esas cosas y en nuestra misma constitución vigente incorporamos varias cosas. Cuando dice, por ejemplo, que los nacidos en el antiguo reino de Guatemala pueden solicitar más fácilmente la nacionalidad salvadoreña, ¿verdad? O sea, se les reconoce como hijos de una misma nación centroamericana. Qué interesante, nos va a quedar corto el tiempo. Carlos, hay mucho que hablar y creo que vamos a tener que, te quiero comprometer ya públicamente para que allá por el 15 de septiembre volvamos a hablar de todos los temas que nos han quedado pendientes, porque no hemos hablado de los próceres, lo que fue mito, lo que fue realidad, pero nos has dado unos datos extremadamente curiosos e interesantes. Te agradezco el tiempo que nos has dado esta mañana y de nuevo, volvemos a platicar y nos volvemos a conectar cuando estemos cercanos al 15 de septiembre. ¿Te parece? Muchas gracias, Moisés. Y yo aprovecho un minuto final para hacerles la invitación a todas las personas de la audiencia que me acompañen mañana sábado, a las 9 de la noche, desde mi cuenta de Twitter, CCDinarte 2010. Voy a tener un space dedicado al Bicentenario de la Independencia de Chiapas. Voy a hablar única y exclusivamente del tema de la independencia de Chiapas, que mañana cumplirá su bicentenario. Muy bien, Carlos, el abrazo a la distancia y nuevamente gracias por habernos acompañado esta mañana. Feliz fin de semana. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos con la segunda parte de entrevistas en este día viernes. Siga con nosotros. Qué bien que continúa con nosotros en este día viernes, una vez más el agradecimiento. Los viernes normalmente lo ocupamos para hablar de temas diferentes y en esta segunda parte queremos hablar de un tema muy diferente, muy especial para TCS. Vamos a hablar de los programas de la Fundación TCS y de aquellos salvadoreños. Se le llama salvadoreños comprometidos, así lo llamamos aquí en esta empresa, precisamente porque son aquellos salvadoreños que dan más de su cuenta, más de lo que pueden, más de su tiempo, de su economía, para tratar de llevar un poco de alegría y bienestar al resto de los salvadoreños. Es un placer recibir aquí en el estudio a Ana María Ezersky de Gadala María, presidenta de la Fundación TCS. ¿Cómo ha estado? Buenos días y bienvenida. Moisés, ¿cómo estás? Un gusto. Aquí, gracias a Dios, una vez más, ¿verdad? Este sería nuestro 8º año de salvadoreños comprometidos y creo que es importante un poquito contar el fondo de salvadoreños comprometidos, que es verdaderamente lo que a nosotros nos ha motivado durante todos estos años continuar contando estas historias. Hace 15 años, vamos a cumplir 15 años, de estar en cosas buenas, de comenzar cosas buenas. Cuando comenzamos con nuestro proyecto, que fue nuestra gran ilusión, ¿verdad? Traer a la televisión todas aquellas buenas historias, todas aquellas buenas obras que hacían los salvadoreños y que probablemente quedaban en el tintero o que quedaban pues un poquito desconocidas para todos. Cuando comenzamos, como te digo, hace 15 años, nos dimos cuenta que así como habían instituciones, fundaciones, organizaciones, unas más grandes, unas más pequeñas, que hacían el bien para los demás, habían también muchas personas que desde sus casas, desde sus comunidades, desde su pequeña empresa o gran empresa, hacían también este tipo de obra, ¿verdad? Y descubrimos esa bondad. A mí me encanta la palabra bondad porque yo digo, eso refleja perfectamente lo que habita en el corazón de las personas. O sea, es una bondad, porque nadie le pide, nadie le exige. Es la persona la que siente el deseo de ayudar. Entonces eso fue lo que nos motivó,
¿verdad?, a contar estas historias. Y de verdad que son sorprendentes. Y sorprenden porque rompen los esquemas, ¿verdad? O sea, rompe el esquema de quien puede o quien tiene es el que puede, o el que sabe es el que lo hace. Aquí no hay sabiduría, aquí no hay posibilidades muchas veces económicas, aquí no hay muchas veces, digámoslo así, destrezas profesionales, sino que lo que hay es un buen deseo. Es el deseo verdaderamente de cambiar la historia de otros. Entonces eso creo yo que es lo que más valor tiene y es digno de verlo. Y ayer que me tocó hablar, gracias a Dios, con todos los finalistas, que me encanta, me impresionó cuando ellos me contaban, mejor dicho, todo lo que ellos pensaban, hacían, sentían. Y uno dice, o sea, todos tienen algo en común, ¿verdad? Velar por el bienestar del otro. Sí. Entonces yo creo que eso es de verdad lo más bonito de los salvadoreños. El Salvador es lindo, señora, y los salvadoreños aún más, porque incluso con la palabra que usted utiliza, bondad, que es una palabra que tiene una connotación y un significado inmenso, yo creo que se queda muy corto para lo que muchos salvadoreños hacen, porque no lo hacen con el dinero que les sobra, lo hacen con necesidades económicas, de tiempo para su familia, de tiempo para cumplir con su trabajo, para poder suplir sus necesidades, pero ahí están, muchas veces diario o muchas veces en su tiempo de descanso, ofreciendo lo que saben para que los demás salvadoreños puedan tener algo más. Y eso es lo que hemos visto en todos los años anteriores. Cada año nos sentamos en este set y conversamos, y cada vez uno se sorprende más de hasta dónde llega esa capacidad de entrega de los salvadoreños. No, y nosotros pensamos, ¿verdad? O sea, ¿por qué hay que mostrar estas historias? Y verdaderamente estas historias van a ser vistas por muchos salvadoreños, yo diría millones de salvadoreños. Y estas historias tienen que mover el corazón y decir, si pudo Lorena, si pudo ser, nosotros también podemos. O sea, cada uno de nosotros puede hacer algo, ¿verdad? Algo que sea un cambio en alguien. Y eso es lo bonito de presentar esas historias, ¿verdad? Que primero Dios, ellos puedan ser de verdad nuestros ejemplos a seguir, ¿verdad? Así que la verdad que sí, es sumamente gratificante escucharlos a ellos. Y la veo muy entusiasmada, señora, Sí, como todos sí, los años. Como todos los años. Hay historias que le parten el corazón a uno sí. Y le dicen, bueno, se puede y hay que seguir adelante. Sí, la verdad que sí. Muy bien, Salvadoreños Comprometidos lleva un proceso. Todos los años se da una nominación, una votación, una selección, un procedimiento en el cual Ana María se reúne con ellos y conoce más allá de lo que han contado la persona que los nominó, y trata de llegar a ver cuál es el punto principal de unión que está haciendo con las comunidades de las que cada uno proviene y lo que están promoviendo, porque no es simplemente reconocerlo y verlo, sino que también incluso se va con ellos más allá en el tiempo. Y antes de presentar cuál ha sido el proceso hasta este momento, sí me gustaría que recalcáramos y subrayáramos, porque a pesar que venimos de una pandemia, esto no ha dejado de completarse. Se ha hecho y se hizo en los momentos más difíciles que hemos vivido. Sí, el año pasado nosotros tuvimos de salvadoreño a salvadoreño, me imagino que muchos de ustedes lo recordarán, con el objeto de mostrar también que durante la pandemia los salvadoreños no pararon nunca. O sea, siempre hubo una presencia real de ayuda, una presencia real de acompañamiento y de apoyo a los más necesitados. Y cuando hablamos de necesitados, no siempre hay que pensar en la necesidad económica, sino que en la necesidad del apapacho, del estar con las personas que de verdad lo necesitaban en momentos pues que hemos pasado difíciles, ¿verdad? De pérdidas humanas, de pérdidas de seres queridos, y ese encontrar esa cantidad de personas apoyando a los más necesitados ha sido de verdad bien reconfortante, ¿verdad?
hay que mencionarlo, hay que decirlo. Yo quisiera como gritarlo a voces y decir, oigan, vean, de verdad los salvadoreños son especiales. No, se oye un poco egoísta cuando digo los salvadoreños, porque verdaderamente esto es mundial, pues, pero ahora estamos hablando de los salvadoreños, por eso vamos a recalcar a nuestra gente, ¿verdad? Aunque estamos conscientes que el mundo entero tiene esa bondad, ¿verdad? Exactamente, y precisamente para ello, y no hemos pasado de esos momentos difíciles, porque sí, el momento más difícil de la pandemia fue el año pasado, pero todavía seguimos bajo ese inminente peligro, y naturalmente cuando vemos lo que se está haciendo, aún en estos tiempos que han cambiado la historia de cualquier nación, hay salvadoreños que valen la pena, hay salvadoreños que dan el todo por el todo. Les mostramos este video que da cuenta de lo que hasta este momento se ha llegado y lo que de aquí en adelante falta para que conozca también quiénes son los salvadoreños comprometidos. Fundación TCS está llevando a cabo el programa Salvadoreños Comprometidos 2021 en su 8ª edición. Esa campaña promueve esas obras de solidaridad, entrega y compromiso que muchos están llevando a cabo en todo nuestro país. Durante el último año, uno que ha sido muy difícil, no solo hemos confirmado, sino que también hemos sido testigos que en El Salvador los obstáculos no detienen a las personas con deseos de ayudar a los demás. El programa Salvadoreños Comprometidos consta de 4 etapas: nominación, depuración, votación y gala de reconocimiento. Nominación. Esta duró desde el 6 de julio al 8 de agosto. Los nominados deberían ser mayores de 18 años, salvadoreños de nacimiento, que residan en el país, que posean una obra verificable que se ha estado llevando a cabo por más de 6 meses sin retribución económica alguna. Verificación y depuración. Simultáneamente a la etapa de nominación, se llevó a cabo un proceso de investigación por parte de Fundación TCS. Posterior a la verificación y depuración de los nominados, un panel asesor conformado por figuras destacadas de la vida nacional eligió a los finalistas. Votación. Los finalistas se darán a conocer a lo largo de este programa. Posteriormente, también podrán conocerles a través de nuestros canales 2, 4, 6 y TCS Plus, radios y redes sociales. Todo con el objetivo que el país entero se contagie con sus obras y forme parte activa de la campaña a través de sus votaciones gratuitas en la página web fundaciontcs.com. El periodo de votación es a partir de ahora, 27 de agosto, y durante el mes de septiembre. Reconocimiento. La gala de reconocimiento se transmitirá por Canal 2 en el mes de septiembre. Salvadoreños comprometidos. Muy bien, y como ya lo escuchó, estamos en el momento de votación y la gala de reconocimiento que se va a dar el próximo mes de septiembre. Hemos tenido ya la nominación y la depuración. La nominación se da tal vez por un familiar, tal vez por el hijo, tal vez por la esposa, sí, pero sobre todo, y he visto algunos de los casos en los cuales han sido las personas no que directamente han salido beneficiados con lo que cada uno de estos salvadoreños hace, sino con lo que hacen por sus hijos o por sus amigos, y que se ve que es un trabajo que están haciendo en muchos puntos del país. Así ha sido ese proceso inicial de nominación, ¿verdad? Así es. ¿Siempre se ha tenido bastantes salvadoreños que son nominados, señora? Sí. Todo el tiempo tenemos, y como pues se decía ahí, ¿verdad? O sea, como se explicaba, sí son o sea, hay una cierta investigación que cumplan ciertos lineamientos. Y sí, o sea, de verdad que estamos muy satisfechos de todas las personas que este año fueron nominadas. Ya se escogieron a los 5 finalistas, y me gustaría platicarles un poquito sobre cada uno de ellos con el objeto de que pues todos los conozcamos, ¿verdad? Conozcamos sus obras y después con la que más nos identifiquemos, pues votemos por ello, ¿verdad? Esto, como lo decíamos, es un reconocimiento a su labor, a su proyecto. Es un reconocimiento a esa buena acción que la persona ha tenido. Podemos comenzar con Lorena. Lorena es profesora de educación física en la Universidad del Salvador en Santa Ana. Tuve, pues, como les digo, la dicha de poder platicar con ella. Ella es árbitro de baloncesto internacional. Las habilidades, todas digamos así, todas sus destrezas son las que a ella la han llevado a
lo que ahorita es. Que eso también impresiona, pues, o sea, eso también nos deja mucho que pensar, porque uno dice, se vale de sus habilidades, de sus destrezas para hacer una obra para los demás. Ella cuenta que cuando fue la pandemia y cerraron las universidades, sus muchachos de su clase, ¿verdad? De la universidad, iban a un parque bastante deteriorado a jugar básquet. Pero dice que conforme fue pasando el tiempo, hay veces llegaban 10, hay veces llegaban 3, hay veces no llegaba nadie, y los niños de la zona comenzaron a llegar. Entonces dice que estos niños le decían, profe, nos presta un balón, o profe, nos presta. Y podemos jugar, podemos participar. Jugar. Entonces ellos empezaron a jugar y ella se empezó a dar cuenta que estos niños necesitaban ese tiempo, ¿verdad? Que necesitaban como salir de toda esta torbellina que teníamos viviendo y tener estos espacios al aire libre. Y los niños fueron los que lo animaron a ella a chapodar el terreno. Sí. Dice que chapodaron como en las... y empezaron a jugar. Me dice, fue impresionante porque comenzaron 3, 4, 5, llegaron a... creo que hasta ahorita tiene alrededor de 40 niños o 60 niños, o sea, y ha ido como cada vez, los niños se han ido como identificando más y han ido comprometiéndose, pero ella me dice, bien linda, porque dice, la idea no solo es jugar al baloncesto, la idea es que aprendan a cuidar el medio ambiente. Entonces me dice, ahora todos tienen unas botellas para tomar agua. Dice, yo les llevo a veces refresco y les digo, no, en bolsitas plásticas no vamos a usar para que no dejemos todo el reguero y toda la basura, ¿verdad? Entonces me dice, la verdad es que entre todos recogemos las hojas, esto, vamos a dejar al basurero. O sea, tienen un sistema no solo de jugar baloncesto, sino que de juegos lúdicos, los niños participan en otro tipo de actividades, y los jóvenes que iban a clases, por decirlo así, o sea, los universitarios tiene 2 jóvenes universitarios que le ayudan, que le colaboran. Con la coordinación y con el entrenamiento y todo. Etcétera. Ella me comentaba, ¿verdad?, que como la necesidad principal, digámoslo así, que era que sus jóvenes estudiantes universitarios jugaran baloncesto en esos días de desorden, como esto, en esos días de COVID, perdón la palabra correcta, cómo esta necesidad fue abriendo paso a otras necesidades que ella se fue dando cuenta, que fue que los niños también tenían necesidad de jugar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que muchas veces cuando se descubre una necesidad, esa necesidad lleva a descubrir muchas otras necesidades que están quizás a nuestro alrededor? Dice que ahora, después de pues ya casi un año, ¿verdad?, han pintado la cancha, han puesto aros, han chapodado más, ¿verdad? Han puesto unas banquitas. Entonces me dice, ahora tiene más cara de ser un lugar público, dice, o sea, un lugar donde verdaderamente los niños pueden venir y disfrutar y jugar y divertirse con sus amigos. Debo de entender que era un espacio abandonado que había en Santa Ana, que es el que han transformado completamente. Y era una cancha, originalmente era una cancha deteriorada, ¿verdad? Muy, muy deteriorada, que no se utilizaba como cancha, ¿verdad? Y el tener quizás la visión, ella dice que pues desde que comenzó su idea era arreglarla, o sea, irla transformando poco a poco sin interrumpir lo que ya existía, por decir así, pero las personas fueron dándole el espacio también, o sea, las personas que antes llegaban quizás no a jugar, sino que a sentarse ahí, le han dado la oportunidad, le fueron dando el espacio para que ella verdaderamente pudiera compartir con los niños, enseñarle a los niños y hacer su proyecto. Veamos un poco quién es Lorena Aguilar.
Ella tiene 44 años, es profesora de educación física. El proyecto se llama 3x3 Santa Ana. Es en Santa Ana, naturalmente. El rubro en el cual está participando es deporte y el nominador fue Jonathan Castro. Él es padre de una familia que ha salido beneficiada precisamente con lo que hace Lorena allá en Santa Ana. Veamos quién es Lorena y cómo es que están trabajando. Un espacio abandonado en Santa Ana se convirtió gracias al sueño de una mujer en un sitio lleno de vida. Cuando venimos a la cancha, pues habían unos cuantos niños que andaban jugando, pero que no tenían el seguimiento de sus padres, sino que andaban aquí ellos solos. Entonces ellos querían también aprender a jugar. Entonces poco a poco ellos empezaron a venir en los horarios en que nosotros entrenábamos y poco a poco los fuimos involucrando. Sin esperar algo a cambio, la entrenadora ha generado un impacto positivo dentro de su comunidad. La coach nos ha enseñado a comer saludable, nos ha enseñado a compartir con nuestros compañeros. Todos los días ha estado viniendo y apoyarnos en lo que no somos buenos. Ella ha estado ahí para apoyarnos. Para nosotros es importante que los eventos que nosotros acá realicemos pues nos ayuden al país para que estemos rankeando en FIBA 3x3, que es una nueva modalidad que estamos practicando solo acá en Santa Ana y que fue un deporte que debutó en los Juegos Olímpicos. Lorena Aguilar es una salvadoreña comprometida con la niñez y el deporte. Ella es Lorena Aguilar, de 44 años, precisamente la primera salvadoreña comprometida que le estamos presentando. Pero hay más, hay personas que dan mucho de su tiempo y sobre todo es loable cuando se tiene que ver aquellos salvadoreños que a pesar de su edad, y estamos hablando de 61 años, un entrenador jubilado, también se dedican a ver qué más pueden hacer por la juventud. Vamos a hablar ahora de Renan Ventura. Renan Ventura es futbolista profesional durante toda su juventud, por decirlo así. Pero dice que debido a un accidente se convirtió en profesor de fútbol. Pasó 10 años y, o sea, en diferentes equipos de fútbol, y dice que cuando ya pues se jubiló, él dice una palabra linda, dice, yo tenía la espinita del fútbol que no me dejaba en paz. O sea, todo el tiempo estaba ahí, que tenía que hacer algo en el fútbol. Entonces, esa espinita no muere nunca, dice. El futbolista la tiene desde que nace y muere con ella, dice. Por eso es que arma estos niños empieza a... Porque él le daba clases a niños grandes, o sea, a jóvenes, pero después se da cuenta que la esencia, ¿verdad? O sea, la semilla, por decir así, está en los niños. Y a eso se debe que él comienza a darle clases a los niños. Dice que sus familiares, eso es bien bonito también, porque el sueño de alguien, ¿verdad?, tiene que tener fortalezas en otros, porque una persona sola no lo logra. Entonces, así como vimos en el caso de Lorena, que fueron sus exalumnos los que le ayudan a hacer este proyecto, así vemos en Hernán que también él necesita de otros, y son sus hijos y su esposa quien le ayuda. Y la esposa dice que le dice, no, yo voy a estar contigo siempre, yo te voy a ayudar, sus hijos igual, sus ex alumnos también le mandan dinero, muchos de ellos, algunos de ellos viven en Estados Unidos, le mandan dinero, y con eso es que él ha ido para poco que el a proyecto poco siga creciendo. el proyecto. Y dice, mi proyecto no va a tener fin, dice, porque el día de mañana mis hijos continuarán con el legado que yo he comenzado. Comenzó el 7 de octubre, cuando
pues después de la pandemia, ¿verdad? Que también vio la necesidad de que los niños estuvieran al aire libre. Su tiempo de esparcimiento. Y hoy en día tiene 105 niños. Dice que las colas, o sea que muchos niños quieren formar parte de ello y que su fe en Dios, la verdad que hay veces pues impresiona, ¿verdad? Ver cómo muchos hombres y mujeres, la fe los anima a continuar, a seguir y a no desfallecer, ¿verdad? Y dice que ha sido pues esa espinita y esa fe en saber de que las cosas van a terminar bien, o sea, que la va a hacer, que va a lograr que estos jóvenes el día de mañana, dice, primero Dios, estos niños sean grandes futbolistas que puedan pertenecer a nuestros mejores equipos. La esperanza, ¿verdad?, y la perseverancia de los sí, salvadoreños. La perseverancia. Vamos a conocer a don Renán Ventura, 61 años. Él es entrenador jubilado. Es el nombre del proyecto, Escuela de Fútbol Renán Ventura, en Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión. Para quienes han estado por allá sabrán que la temperatura es altísima todos los días, pero él recibe a estos 105 niños todos los días, de lunes a viernes, en horas de la tarde, para que cumplan con escuela y les da entrenamiento. El nominador es Josué Ventura. Conozcamos a don Renán Ventura. A pesar de su jubilación, la pasión de un hombre por el fútbol lo inspiró a fundar su propia escuela deportiva en Santa Rosa de Lima. Este proyecto inició desde hace 2007. Este terreno me lo regalaron y empezamos con una media cancha porque era la mitad de lo que tenía. La metodología para el niño de 6 a 8 años, pues, conducción de balón, dominio, que aprendan a correr con el balón, a coordinarse. El entusiasmo y compromiso de los niños con este proyecto es total. Al inicio entramos aquí a la escuela, nos invitó aquí para que pasáramos con todos los niños. Había bastante monte, pero como hincharon mucha tierra, no había ya monte, así que ahorita ya va creciendo. Necesitamos algunos niños más para que se sumen a nuestra escuela. Los niños son los que merecen esta enseñanza porque son ellos los que aprenden más fácil. El sueño es de que en un tiempo sean buenas personas para que les sirvan a la sociedad. Renán Ventura es un salvadoreño comprometido con las nuevas generaciones de nuestro país. Tenemos que hacer prácticamente la última pausa comercial, niña Ana María, pero sí me gustaría agregar algo porque he leído dentro de los datos que el lugar donde está entrenando a estos jóvenes es un terreno de él, que ha adecuado como una cancha. O sea, no le basta dar su tiempo, sino que además ha dado un terreno, propiedad de él, que lo pudiera utilizar para cualquier otra cosa, para que los niños tengan este entrenamiento diario. Ahí es cuando confirmamos la generosidad de las personas, ¿verdad? Exactamente. Sí, la generosidad y el deseo de poner en práctica todo aquello que él en algún momento de su vida le hizo la vida fácil, le hizo ser feliz. Exacto. ¿Verdad? Y hay que tomar en cuenta también 61 años, o sea, no es una persona que está joven, no quiero decir que esté viejo, pero es alguien que pudiese estar descansando, sin embargo está ocupando su tiempo para entregar lo que él aprendió durante toda la vida. Dice que así le dicen los hijos, va a ir papá, ahora también va a ir, claro que voy a ir, dice que le y dice, vuelve claro a ir todos que los voy días. a ir. De lunes a viernes. Sí. Muy bien, vamos a hacer la pausa comercial, volvemos en aproximadamente 2 minutos. Le invitamos a que siga con nosotros porque todavía vamos a conocer a 3 salvadoreños comprometidos más que queremos mostrarle este día. Ya regresamos. Bien, gracias por continuar con nosotros. En este viernes estamos en un programa especial. Estamos con la presidenta de la Fundación TCS, Ana María Ezersky de Gadala María, y estamos conociendo a aquellos salvadoreños comprometidos, aquellos salvadoreños que han llevado ya un proceso de nominación y que además han recibido precisamente el beneplácito para estar dentro de los 5 salvadoreños que merecen destacarse este día.
nos gustaría, creo yo, y hablo no en nombre de la fundación, sino en el nombre propio, de que se destacaran más salvadoreños, pero que hay que seleccionar 5 para que puedan ser ellos los que van a recibir este seguimiento. Ya conocimos 2, vamos a conocer ahora un proyecto más también que llama la atención, es el proyecto César Benedetto Sánchez, de César Benedetto Sánchez, de 46 años. Háblenos un poco de él. Hablar con César es hablar como, o sea, es hablar como de familia, ¿verdad? Él cuenta que cuando sus hijos eran pequeños, él tiene un tío, dice, que es artista. Trabajó muchos años en Canadá y es músico. Entonces dice que él dijo, no, yo quiero que mis hijos también aprendan música. Y puso a los niños, a sus 2 hijos a clases. Entonces cuenta que iba pues los niños todo el tiempo y que los llevaba y aquí y allá. Y el entusiasmo de él porque sus hijos aprendieran a tocar algún instrumento. Cuando yo lo oí tan entusiasmado, le pregunto, don César, ¿pero y su esposa? Me dice, no, si la idea fue de mi esposa. Pero los 2 decidimos que nuestros hijos debían de tener este estudio, deberían de aprender este arte. Me dice, mire, yo me doy cuenta que el arte ayuda a desarrollar, o sea, no solo el lado artístico de la persona, sino que su disciplina, su responsabilidad y su compromiso. Wow. ¿Verdad? Me encantó porque yo digo, en 3 palabras, verdaderamente resumido aquello que todos los padres quisiéramos que nuestros hijos aprendieran, ¿verdad? Sus hijos ya han pasado pues 7 años, él comenzó en el 2018 con 40 jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando ya sus hijos van pasando de academia en academia, llega un momento donde se encuentra con muchos padres de familia con la misma inquietud y dicen, bueno, quizás deberíamos de formar una banda de paz. Y ahí es cuando él me dice, señora, yo soy abogado, yo no soy músico, pero me doy cuenta el potencial que tiene el arte en los jóvenes, ¿verdad? Y estas 3, pues, destrezas que los jóvenes pueden adquirir a través del arte. Entonces, él comienza con los padres a moverse, a conseguir pues instrumentos. Me dice, mire, quizás no todos los jóvenes tienen las capacidades, pero hay veces un padre le da al otro, vamos lográndolo, me dice, a través de varios proyectitos que vamos haciendo. Su idea pues es que un instituto que está en San Miguel, que fue en un tiempo un instituto de arte, vuelva a abrir las puertas. Él quisiera que hubiera un bachillerato de arte, ¿verdad? Para poder formar a los jóvenes desde más pequeños. Sus proyectos a futuro, porque me dice, mire, cuando lo voy viendo despertar, cuando voy viendo cómo han ido evolucionando, o sea, él dice, señora, desde que comienzan a los 5 años, comienzan a leer solfa. Le digo, ¿ah? Sí, me dice, solfa. Yo le digo, ¿cómo? Y señora, usted no tiene idea, me dice, es que es un lenguaje universal. Y de verdad, los niños aprenden a leerla. Entonces uno dice, de verdad, es un mundo que el que no está ahí no lo conoce, ¿verdad? Y tiene tanto futuro, o sea, tantas cosas que regalarnos y verdaderamente que tiene tanto que aportar a nuestros jóvenes. Entonces él cuenta que él quisiera, o sea, que entre sus proyectos está formar una escuela de música, tener una sinfónica, que es en lo que están trabajando ahorita, porque al unir todas estas bandas de paz, digámoslo así, lo que están tratando de hacer es una sinfónica. O sea,
Y después dice que tiene baby ballet, niñas de 5 a 10 años bailando ballet, y después niños de 10, jóvenes de 10 en adelante bailando ballet folclórico. O sea que su proyecto no se queda ahí. Él quiere de verdad despertar en las comunidades ese deseo o esa iniciativa del arte, ¿verdad? Cuenta que comenzó en el 2018 con 40 jóvenes, niños. Con 40. Con 40, y ahora en el 2021 tiene 340 jóvenes. Y sus profesores, ¿verdad? Ah, tiene profesores. Tiene profesor. Es que él no es músico. Sí. Yo creo que él no puede tocar nada. Entonces dice, él me dice, como tenemos una página web bastante buena, ¿verdad? Bastante bien armada, profesores de otras partes del mundo, al ver sus proyectos, le están ayudando. Se han ofrecido, profesores mundiales. Me contaba los nombres y creo que es bueno contarlos, ¿verdad? Porque hay que darles el agradecimiento también público, porque él me decía, estos profesores de Canadá, de México, son los que preparan vía Zoom a mis profesores. Ah, qué bueno. ¿Verdad? O sea, lo forman también. Me contaba que el señor Ángel Luis Pérez Garrido de España está capacitando en dirección de orquesta a su director, que la señora Lisa Ceniceros Mirabal, que ella de Contraparto de México, también ayuda a sus profesores, Beto Sandoval de Puebla, Francis Calderón, él es salvadoreño, vive en Canadá y es también un profesor de Zoom, o sea, vía Zoom, con sus profesores. Y uno dice, bueno, el mundo se ha hecho pequeño, ¿verdad? Sí, y cuando pensamos en todas estas novedades, en todos estos modernismos, decimos, qué bien que existen, ¿verdad? Cuánto bien le están haciendo a la comunidad estas cosas, o sea, la novedad, ¿verdad? O sea, el internet, el poder comunicarnos, el poder sentir que las personas, aunque están muy lejos, están muy cerca. Y a él específicamente, le ha hecho mucho bien, mucho bien. Y sobre todo que se tiene la capacitación y preparación de los maestros acá, por personas de renombre de otras naciones. Me llama la atención que comenzó con 40, hoy tiene 300, busca montar su propia sinfónica. No es un proyecto pequeño, señora, es un proyecto, ya 300 alumnos, es algo gigantesco. Vamos a conocer a don César Benedetto Sánchez, 46 años, como usted lo indicó, colaborador jurídico. El proyecto Escuela de Música y Sinfónica Juvenil Oriente Lenca, en San Miguel. Arte y Cultura del rubro, y el nominador fue un testigo del proyecto, Carlos Melara se llama. Veamos y conozcamos a César Benedetto Sánchez. El futuro del arte y la música en nuestro país está en buenas manos, gracias al incansable trabajo de un hombre en la zona oriental. Estos jóvenes se integran debido a que yo tenía cierto contacto con jóvenes de bandas de paz, y lo que hicimos fue hacerles una invitación para que formaran parte de la Sinfónica Juvenil Oriente Lenca, que son jóvenes de todo el oriente del país. Tenemos un director musical, tenemos un supervisor de la Escuela de Música y tenemos 9 maestros que están dentro de lo que es toda la planta docente. Un equipo de maestros internacionales que es alguien que nos apoya desde Canadá, 2 maestros desde México y un maestro desde España. Las adversidades que afrontan no hacen más que motivar a estos jóvenes talentos. Yo, por ejemplo, tengo que salir desde las 5 de la mañana para estar aquí cuando comience la clase. El proyecto me ha ayudado mucho porque he entendido un poco más sobre la solfa, sobre el conocimiento de estos instrumentos y tocarlos. El objetivo es que nuestros jóvenes puedan tener ese desarrollo personal, que puedan ser mejores hijos, mejores ciudadanos. César Benedetto es un salvadoreño comprometido con el arte y la cultura de nuestro país.
Me llamó mucho la atención de las declaraciones de la niña Kimberly Melara, si no me equivoco, que decía, para estar aquí tengo que salir a las 5:30 de la mañana. Y también qué importante el compromiso de los alumnos, de los niños que están, pero también el compromiso que se tiene de los profesores y de quienes integran, quienes dan las clases, porque imagínense, 5:30 de la mañana para poder llegar a practicar clases, tiene que haber algo que se esté dando todos los días. Y eso es lo interesante también, ¿verdad? Cuando uno encuentra su pasión, es capaz de cualquier sacrificio. Exactamente. ¿Verdad? Y yo creo que el mostrarle a los jóvenes diferentes alternativas para que encuentren eso, lo que les gusta, lo que de verdad los motiva a ser mejores y a darlo todo por hacerlo, pues, por lograrlo, ¿verdad? Muy bien. Conozcamos ahora a Cristian Gilberto Jovel, un profesor de educación física en San Sebastián, San Vicente. Bueno, Cristian, la pandemia, ¿verdad?, le trajo varios reveses. Su gran amigo, él es profesor de baloncesto, y su gran amigo murió. Entonces dice que le pusieron a la escuelita, comenzó una escuelita, se quedó sin trabajo, y él comenzó una escuelita de baloncesto que era lo que él hacía, o sea, él era profesor de baloncesto. Entonces, en San Vicente, ¿verdad? Entonces dice que él comienza su escuela, deciden entre los muy amigos, ¿verdad?, nombrarlo como su amigo que había pues partido, ¿verdad? Por eso se llama Manuel Aguilar. Al principio solo habían adultos, no tenía niños, pero igual nace este deseo de involucrar a los niños y hacerlos parte de este proyecto de baloncesto. Invita a diferentes escuelas, pero les dice, ellos ponen como un lineamiento claro y dice, todo aquel joven, todo aquel niño que va a la escuela y no tiene buenas notas, no puede entrar. Para empezar. O sea, necesitamos buenas notas, necesitamos jóvenes comprometidos, no solo con su escuela, sino que se comprometan con nosotros. Comienzan pues con 25 niños, 25 niñas, que luego viene otra vez, durante ese periodo de tiempo, vuelven otra vez todos a no poder salir de sus casas. Y me dice, vía WhatsApp, señora, continuamos. Y los jóvenes se ponían y hacían los ejercicios y preguntaban y dábamos clases de cómo, me dijo todas las palabras técnicas, ¿verdad?, del baloncesto para que los niños la conocieran y qué tipo de juegos se hacen y todo lo que lleva. Me comentaba que, como le digo, comenzaron 50, ¿verdad?, que en septiembre volvieron a comenzar los 50 y que en septiembre fue que se dejaron de trabajar, de estar, y ahora han vuelto, ¿verdad? Eso estamos hablando del año pasado. Aquí también como que predomina la constancia, ¿verdad? Porque este profesor pues hubiera podido cerrar, digámoslo así, ¿verdad? Llegó la cuarentena y para todo y decir no se puede, pero aún por WhatsApp siguió. Así, siguió y siguió siendo constante, o sea, y él me dijo una palabra que creo que ya la utilicé porque sí me impresionó, me dijo, señora, yo amo, me encanta, estoy apasionado con el deporte. O sea, que nada me detiene, porque de verdad me apasiona el deporte. Ha trabajado, ¿verdad? Y entre todos, eso es otra cosa bonita, entre todo el grupo de niños y el grupo de padres de familia se apoyan unos a otros. Con el zapato ya no le queda a mi hijo, te lo doy para el tuyo. Vamos a hacer una pequeña venta de algo para tener dinero para la pelota o los instrumentos. O sea, verdaderamente han formado lo que todos quisiéramos formar, equipo, ¿verdad? Un equipo donde nos sintamos familia y un equipo
al sentirnos familia, donde sintamos ese apoyo. Y qué bueno que les está pidiendo y exigiendo también de que tengan buenas notas, porque así se puede mantener el nivel académico de los niños. Dice él que pues o sea, el haberse quedado sin trabajo, ¿verdad? Le trajo esta idea, ¿verdad? De que habían otros que también la estaban pasando mal. Entonces a eso se debe que él quiere que los jóvenes la pasen bien. Dice que ahora ya está más o menos, pues un poquito mejor en lo que es su trabajo, pero aún así sus horas para dedicarle a los jóvenes y a los niños continúa, con el mismo compromiso que comenzó. Muy ¿verdad? bien, conozcamos a Cristian Gilberto Jovel, 31 años, estamos hablando de una persona bastante joven, 31 años, profesor de educación física, el nombre del proyecto Escuela de Baloncesto Manuel Aguilar, en San Sebastián, San Vicente. La nominadora es Lendy Cárcamo, es una madre de familia que ha resultado beneficiada con Programa para el Hijo. Él es Cristian Gilberto Jovel. Un profesor de educación física de San Sebastián pone a disposición su tiempo y conocimiento de forma desinteresada. Solo personas mayores estaban ya practicando baloncesto y ya no había una iniciación. Entonces a esto nosotros vimos con otros 2 entrenadores que están dentro de la escuela y comenzamos. El primer entreno se realizó con 3 pelotas prestadas. Tuvimos al inicio 25 niños, posteriormente los niños trajeron a otros niños y esto se fue creciendo. La nota mínima para poder que el niño pueda estar aquí es de 7.5. Eso es algo primordial. Esta iniciativa reúne a casi un centenar de niños de la zona, quienes tienen como único requisito continuar con sus estudios. Mi mamá me estuvo diciendo, y también mi papá, por el motivo de poder hacer canastas de muy largo, los pivotes, los pases, que está bien que siga adelante con la escuela. Tenemos niños entre las edades de 5 a 17 años. Directamente tener a los niños enfocados en cosas buenas, tenerlos ocupados en un buen pensamiento, inculcando valores, que es lo principal. Cristian Jovel es un salvadoreño comprometido con la juventud y el deporte. Cada uno de los salvadoreños comprometidos es una historia. Vamos a conocer el último, el proyecto de Néstor Reyes, un empleado de 28 años y que está impulsando este proyecto desde hace más de 5 años. Néstor es un joven, yo diría idealista y emprendedor, la verdad. Él me contaba que antes de que comenzara el proyecto, había en su comunidad un proyecto de abejas, de apicultura, y quedó abandonado, o sea, quedaron abandonadas 3 colmenas, ¿verdad? Entonces dice que él dijo, bueno, quizás puedo hacer algo con ellas, las pidió prestadas y empezó a aprender sobre las abejas. Yo siento que todos los salvadoreños en algún momento somos curiosos de conocer cosas que quizás desconocemos. Yo le dije, bueno, explícame bien cómo funciona eso de las abejas. Y ya me dio toda la explicación, que si la reina madre, que si los zánganos, que quién la cuida, que quién lleva. Me dio toda una explicación. Es impresionante porque de él salió y me dijo, señora, es que es una familia. O sea, la colmena dentro es una familia donde cada uno tiene un lugar, una responsabilidad y una obligación. Creo que a mí personalmente me trajo esa remembranza de decir, verdaderamente eso es el significado de una familia, donde todos protegen a la reina, ¿verdad? Pero a la larga todos trabajan en unión. Entonces dice que después de este proyecto nace la idea de hacer un huerto, nace la idea de tener pollos de engorde, pero su idea era animar a más jóvenes a trabajar en estos proyectos, para que los jóvenes, aparte de que aprendieran un nuevo trabajo, una nueva forma de vida, ¿verdad? También pues estuvieran ocupados,
Este proyecto lleva ya varios años, han progresado, ¿verdad? Han tenido dificultades definitivamente. El agua no es fácil, Sí. ¿verdad? Me dice, sí tenemos formas de recolectar agua porque el regadío es complicado. Han ido como buscando qué tipo de verdura es la que mejor se da. O sea, ha sido un proceso de aprendizaje. Y quieren llegar a que más jóvenes se comprometan, que más jóvenes aprendan esta destreza para poder compartirla o utilizarla para el propio bien. Él me contaba que él en su casa tiene un huerto Un casero. pequeño huerto. Y me dice, mire señora, yo tengo pipianero, como 5 o 6 cosas que tiene. Y me dice, verdaderamente es un apoyo a la familia. O sea, tener un huerto casero es un apoyo familiar a la alimentación. Y me imagino que una vez conociendo cómo hacerlo, el proceso ya se vuelve un poco como fácil, ¿verdad? Sí, más fácil. Así que sí, es interesante y a la larga, quizás como para empezar como a cerrar, ¿verdad? La historia de estas 5 personas, es interesante ver cómo cada destreza, cada habilidad de cada uno de ellos, poniéndolo a favor de los demás, A disposición de los demás, cómo verdaderamente va brotando, ¿verdad? Estos proyectos que van dando este resultado. Qué bueno. ¿Verdad? Qué bueno. Vamos a conocer a Néstor Reyes, 28 años, él es empleado. El nombre del proyecto, Huerto Orgánico Hassan, jóvenes asociados de la finca San Nicolás. Esto es en Izalco, Sonsonate. La nominadora fue Adriana Luna, es una testigo precisamente de este proyecto. Cuando el espíritu de superación y la solidaridad se unen, los resultados son admirables. Así lo descubrimos en Izalco. Prácticamente mi persona fue el vocero en ese entonces, quien decidió pues, preguntarles a otros jóvenes si querían participar junto conmigo en agricultura. Bueno, en este momento pues cultivamos zucchini, chile dulce, pepino, rábano, cilantro. El proyecto, impulsado hace más de 5 años, ahora empieza a dar sus primeros frutos. Pues la verdad ha sido el cambio de tantos jóvenes que se está incluyendo en esto. Creo que estamos salvando vidas de la delincuencia. La idea es que los jóvenes se mantengan entretenidos, que siembren algo bueno para el futuro. Mi objetivo era poder unir a la juventud. Más que todo, se dedicara a otra cosa, pues a trabajar dentro acá del huerto. Néstor Reyes es un salvadoreño comprometido con el desarrollo comunitario. Él era Néstor Reyes y con él concluimos precisamente los 5 salvadoreños comprometidos. Señora, lo que viene en este momento es precisamente, ya está abierto, debo entender, el proceso de votación para que los salvadoreños elijan a los salvadoreños comprometidos. Es así, ¿verdad? Así es. Sí, le pedimos a todos los salvadoreños que voten, ¿verdad? Que voten por aquel proyecto que consideran, pues quizás más enriquecedor para ellos, porque a la larga cada uno tiene su propio gusto, digámoslo, ¿verdad? Y por eso tratamos de presentar diferentes proyectos. Cabe decir que en esta ocasión los proyectos que han sido más nominados han sido los proyectos que se dan fuera de los espacios cerrados, ¿verdad? Por las condiciones que nos ha tocado vivir. Qué bueno. ¿Verdad? Le quiero agradecer el tiempo que nos ha dedicado esta mañana. Llena el corazón y se ve que hay muchos salvadoreños comprometidos en ayudar a los demás, sobre todo cuando se tiene aquel espíritu y cuando pasamos de casos de 25 a 100, de 50 a 300, gente que da todo su tiempo para tratar de llevar un poco de alegría, un poco de profesionalismo también para las distintas actividades que cada uno están haciendo. Gracias, niña Ana María. A usted.
Mil gracias. Gracias por habernos acompañado esta mañana. A ustedes, amigos televidentes, feliz día. Estamos en un viernes, desde ya el deseo de que tenga un feliz fin de semana. Cuídese, el virus continúa golpeando a muchos sectores en el mundo entero. No somos la excepción. Tomen las medidas correspondientes. Y primero Dios, nos seguimos viendo aquí en Frente a Frente.